¿Qué tal? Buenos días, Ariana, buenos días, Alexander, buenos días, Daniela, buenos días, Kenji, buenos días, Satia, buenos días, Shande, buenos días, Mateo, buenos días, Piero, buenos días, Dayan, buenos días, Joaquín, buenos días, Pedina, buenos días, Wilson, buenos días, José, buenos días, Santiago, buenos días, Luciana, buenos días, Macarena, buenos días, Alex, buenos días, Yandel, buenos días, Manuel, buenos días, Jimmy, buenos días, María, buenos días, Matthew, buenos días, Diseu, buenos días, Hugo, buenos días, Daniela, buenos días, Daniela Ariana, buenos días, Wilmer, buenos días, Alan, buenos días, Arián. Buenos días, Elar. Buenos días, Areika. Buenos días, Elvin. Buenos días, Grecia. Buenos días, María. Buenos días, Luciana. Buenos días, Fabián. Y buenos días, Hugo. Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ahora de qué, de ejercicios, de lo que viene a ser tabla periódica, ¿ya? Imagino que ya han visto los videos de lo que es tabla periódica y ahora toca hablar acerca de los ejercicios y para ello estamos colocando una tablita periódica aquí para que ustedes puedan tener esa referencia, ¿no? Ya, entonces recuerda que estamos haciendo los ejercicios de la guía, ¿no? Exactamente los propuestos. Vamos al ejercicio número uno. El grupo 6A de la tabla periódica actual se denomina, ¿no? Entonces, lo primero que debemos recordar es que los elementos que están en el grupo 6A serían, acá es 1A, 2A, bueno, escribamos mejor, aquí sería el grupo 1A, aquí está el grupo 2A, aquí estaría el grupo 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A, ¿no? Por ende, si nosotros hablamos de los elementos que se encuentran exactamente en el grupo 6A, serían el elemento oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio, ¿no? ¿Sí? Y el livermolio. Entonces, esos elementos son los que están ahí. ¿Y cómo se denominan estos elementos? Se denominan calcógenos o anfígenos. Por ende, la respuesta tendría que ser la B, ¿no? Esos son los elementos que debemos tomar en cuenta nosotros en este primer ejercicio. Ahora, ¿qué nos dice el segundo ejercicio? Nos dice lo siguiente. El grupo 2A de la tabla periódica actual se denomina. Entonces, el 2A viene a ser los que están en esta columna, que recuerden que son los que terminan en S2, que vendrían a ser el berilio, el magnesio, el elemento calcio, estroncio, bario y radio, ¿no? Y a estos elementos se les denomina elementos alcalino-térreos, ¿no? Por ende, la respuesta sería la D, ¿no? Solamente a recordar que cada familia tiene un nombre, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo aquí. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos el primer ejercicio. Vamos al el primer y segundo. Vamos al tercer ejercicio. ¿Qué nos dice? Los elementos en la tabla periódica actual se ordenan de acuerdo a, bueno, deberíamos entender que se ordenan de acuerdo a su número atómico, ¿ya? Pero, profe, no hay la respuesta número atómico. Sí. Entonces debemos recordar que cuando hablamos de número atómico, estamos hablando de la carga nuclear, o sea, del número de protones. Entonces sería la respuesta la D, ¿ya? Pero ¿cómo aumenta? ¿Cómo así me doy cuenta que es el número atómico o cómo se ve? Bueno, por ejemplo, podríamos colocar acá al hidrógeno, acá al helio, aquí al litio, al berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Y debemos darnos cuenta que aquí es donde dice Z1, Z2, Z3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Entonces, de esa manera aumenta el número atómico en la tabla periódica. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio número 4. ¿Qué nos dice? Identifique el elemento que no es halógeno. ¿Ya? Entonces, para ello tendríamos que decir que los halógenos son estos elementos, los que estoy acá señalando, ¿no? Son los elementos que están en el grupo 7A. Y esos halógenos son el flúor, cloro, bromo, yodo, astato, ¿no? Y entonces yo acá analizo y veo que está el flúor, veo que está el cloro, el bromo, el yodo, pero el oxígeno no está en la lista, así que la respuesta es la E, ¿no? Son ejercicios sencillos, debemos de analizar eso, ¿no? No son ejercicios complicados. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a la pregunta número 5, ¿no? ¿Qué nos dice la pregunta 5, profe? Dice, ¿es considerado como el padre de la tabla periódica? Bueno, esto es muy importante porque hay que tener en cuenta de que podría haber dos considerados el padre de la tabla periódica. Werner
ese es el que diseña la tabla periódica actual o moderna, ¿sí? Actual o moderna, ¿ya? Pero este señor Werner, para llegar a la tabla periódica actual o moderna, tuvo que ir a la tabla periódica antigua, ¿sí? A la tabla periódica antigua, que es en este caso Mendeleev. Entonces, ¿quién es el que podría considerarse el padre de la tabla periódica? Debería ser Mendeleev, ¿ya? Pero si no hubiera respuesta a Mendeleev, tendría que ser Werner, porque él es el quien diseña la tabla periódica en base a la tabla de Mendeleev, que sería la tabla periódica actual. Muy bien. Sigamos. Ejercicio número 6. Es considerado como el padre de los símbolos químicos. Entonces, analizando quién fue el padre de los elementos, podríamos decir que si hablamos de cada uno de estos, por ejemplo, Moseley lo que hace es plantear una ley, la ley periódica actual, ¿sí? Berzelius es uno de los primeros que trata de clasificar a los elementos y, por ejemplo, los clasifica en metales y no metales, ¿no? Newlands hace las famosas octavas de Newlands, la ley de octavas, ¿ya? Werner hace lo que viene a ser el diseño de la tabla periódica actual. Y podríamos decir luego que Proust fue uno de los, digamos, primeros científicos en tratar a los elementos de clasificarlos en base a su cantidad de hidrógeno. Entonces, si hablamos de cuál es el padre de los símbolos químicos, tendría que ser Berzelius, porque fue uno de los primeros que intentó clasificar a los elementos y para ello trató de buscar una forma o una idea de adoptar y darles una letra o un símbolo para poder clasificarlos. Bien. Ahora, pregunta número 7. Señala un elemento alcalino térreo. Bueno, entonces deberíamos recordar que si hablamos del grupo 2A, sí, el grupo 2A tiene los elementos conocidos como elementos alcalino-térreos. Y si hablamos de estos elementos alcalino-térreos, exactamente cuáles serían: el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Por ende, de aquí me dice cuál es un elemento alcalino-térreo. Y podría decir que de acá es el calcio. Está en la lista el calcio. Sería la respuesta entonces la B. Muy bien, sigamos. Ahora vamos a la pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta 8? La pregunta 8 nos dice, en uno de los grupos hay un elemento extraño, ¿no? Entonces yo tendría que analizar y decir lo siguiente. Si yo digo acá berilio, magnesio y radio, fíjense, berilio, magnesio y radio son del mismo grupo, ¿no? Entonces está bien. En el segundo caso, potasio, cesio y litio. Entonces yo podría decir acá, tengo al hidrógeno, tengo al litio, tengo al sodio, al potasio, al rubidio, al cesio. Entonces, y el francio, ¿no? Y me doy cuenta que aquí tenemos al potasio, tenemos al litio y tenemos al cesio, que son parte de un solo grupo. Y luego, si vamos a la C, astato, flúor y bromo, yo diría que aquí está flúor, cloro, bromo, yodo, astato. Y estoy analizando que tenemos ahí al astato, tenemos al flúor y tenemos al bromo. Están dentro de un mismo grupo, o sea que vamos bien. Luego, calcio, silicio y germanio. Me parece que ese está mal. ¿Por qué? Porque yo podría decir, por ejemplo, aquí tengo al carbono, al silicio, al germanio, al estaño, al plomo y al flerobio. Entonces yo analizo y me doy cuenta que está el silicio, que está el germanio, pero el calcio está por acá. Entonces este de acá tiene un elemento extraño que es de otro grupo, ¿ya? Y para terminar, podría decir, tengo nitrógeno, fósforo y arsénico. Y aquí está el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Y podríamos decir que dentro de estos estamos considerando que el nitrógeno, fósforo y arsénico están dentro de un mismo grupo. Así que el que contiene un elemento extraño tendría que ser el AD, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahora, nada de complicados, sencillitos los ejercicios. Muy bien. Sigamos. ¿Qué nos dice el ejercicio 9? En uno de los grupos hay un elemento extraño. De nuevo, lo mismo, pero ahora digo con los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, ¿no? Profe, aquí está lo gané eso. Correcto, ya.
Muy bien, entonces me doy cuenta que aquí radón, ¿sí? Criptón y helio están dentro del mismo grupo, no hay ningún extraño. Luego en la B analizo magnesio, francio y estroncio. Entonces yo digo acá berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Y me doy cuenta que en esta lista el magnesio y el estroncio están aquí, pero no está el francio. Entonces este es el que tiene un elemento extraño. Así que por ende la respuesta sería la B, pero analicemos por si acaso los demás. Hierro, cobalto, níquel. Entonces yo tengo acá, aquí está el hierro, aquí está el cobalto y aquí está el níquel. Y deberíamos recordar que estos tres elementos son parte de un grupo conocido como el grupo 8B que tiene tres columnitas. Por ende, yo diría que están bien, porque están dentro de un mismo grupo. Y luego hablemos de cobre, plata y cobre. Bueno, cobre, plata y cobre, ya extraño. Pero el cobre, plata y oro, cobre, plata y oro deberían estar acá. Están dentro del mismo grupo, ¿sí? Entonces también. Y luego nitrógeno, fósforo y arsénico también. ¿Por qué? Porque yo digo acá está nitrógeno, fósforo y arsénico, antimonio y bismuto. Y veo que este nitrógeno, fósforo y arsénico están dentro de un mismo grupo. Y por ende el único que tiene un elemento extraño sería el grupo B o la B, porque tiene el francio, que no va. Sigamos. Pregunta número 10. Señala la proposición correcta respecto a la tabla periódica actual. En el grupo 2A, recuerden que es el grupo 2A, se encuentran los elementos litio, sodio y potasio. Falso, pues falsazo. En el grupo 1A, este es el grupo 1A, ¿sí? Se encuentran los elementos magnesio, calcio y bario. Falso, porque aquí en el 1A están el hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Entonces no, falso también, ¿no? Falsazo. Luego dice, los gases nobles se encuentran en la columna 17. Bueno, si contamos columnas, primero que nada, recordemos que aquí están los gases nobles. Estos de aquí se denominan gases nobles. ¿Por qué? Porque no reaccionan, son inertes. Entonces, si yo cuento columnas, esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, columna 15, 16, 17 y 18. Son 18 columnas. Entonces, de las 18 columnas, el gas noble está en la columna 18 y no en la 17, por eso es falso. Ah, correcto, profe, muy bien. La D. Los halógenos se ubican en el grupo 7A. Entonces yo debería decir que esto de acá, la columna 17, que es el grupo 7A, tiene los elementos que se le conoce como halógenos. Ahí están. Y los halógenos, pues obviamente son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, y están en el grupo 7A. Así que esto sería verdadero. La respuesta es la D. Y luego hay más no metales que metales. Bueno, si nosotros buscamos una idea de dónde hay más metales, no metales, deberíamos entender que, por ejemplo, acá los que yo estoy resaltando de verde, ¿no? No sé cómo resaltarlo un poco más, pero todos estos elementos que yo estoy pintando acá de verde, todos estos de acá, se espera que sean elementos no metálicos. Estos son elementos no metálicos, todos los que estamos pintando acá de verde. Todos esos son elementos no metálicos. ¿Está bien? Pero si hablamos de elementos metálicos son todos los que estoy pintando de azul. O sea que diríamos que hay más metales que no metales. Hay más metales que no metales. Entonces, si yo me pongo a pensar en esta idea, diríamos hay más no metales que metales. Falso, falsazo. Por ende, la respuesta es la D. Y con eso ya tenemos que una idea clara de lo que eran metales y no metales en la tabla periódica, ¿no? Recuerden que los metales conducían la electricidad, conducen el calor, y los no metales no lo hacen, ¿no? O son malos conductores. Bien, sigamos. Pregunta número 11. ¿Qué nos dice la pregunta 11? ¿A qué familia pertenecen los elementos magnesio, bario, calcio y berilio, ¿no? Entonces yo recuerdo que aquí está el berilio, aquí está el magnesio, aquí está el calcio, aquí está el estroncio, aquí está el bario y aquí está el radio. Y estos elementos son del grupo 2A.
y a esta familia 2A se les denomina alcalinoterrios, ¿no? Alcalinoterrios, recordemos eso, ¿no? Elementos alcalinoterrios, ¿no? Y busco, y bueno, sería la I, ¿no? Alcalinoterria, ¿no? O alcalinoterrios, ¿no? Que en este caso lo han colocado en femenino. Sigamos. Pregunta número 12. Señale la alternativa que contiene a un metal, un no metal y un metaloide, ¿ya? Entonces, para ello deberíamos recordar lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que todos los elementos que estoy pintando acá de azul, todos estos elementos que estoy pintando de azul, se espera que sean metales. Todos esos elementos se espera que sean metales. Y los elementos que estoy pintando acá de verde, se espera que sean que no metales. Y los que voy a pintar aquí de naranja, ¿sí? Estos que estoy pintando de naranja, exactamente, estos son los elementos que son metaloides. Entonces, eso debemos recordar, ¿no? Y bueno, los que pinto de moradito, acá son los gases nobles, ¿no? Pero bajo ese punto, busquemos calcio, azufre y fósforo. El calcio está aquí. El azufre está por aquí. El azufre aquí está. Oxígeno, azufre. Ahí está el azufre. Y el fósforo, nitrógeno, fósforo. Entonces, fósforo y azufre, ambos son no metales. Estos son no metales, este es no metal. Y el calcio es metal. Entonces no podría ser porque tiene que ser de los tres colores. Y luego, el sodio, digo hidrógeno, litio, sodio. El sodio está por acá. Entonces el sodio es un metal. El cloro, yo digo flúor cloro, el cloro está aquí. Entonces el cloro es un no metal. Y ahora el antimonio. Digo aquí nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. El antimonio es metaloide. Entonces miren, tienes un metal, un no metal y un metaloide. La respuesta es la B, ¿ya? Pero igual verificamos los demás, ¿no? Yo digo el silicio, digo carbono, silicio. El silicio es un metaloide. Luego el nitrógeno está jovencitos aquí, nitrógeno. El nitrógeno es un no metal. Y el antimonio acabamos de ver que es un metaloide, entonces no cumple. Luego el mercurio, zinc, cadmio, mercurio. El mercurio está por aquí. El mercurio es un metal. Luego el oxígeno está por aquí. El oxígeno es no metal. Y luego el plomo, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. El plomo es un metal, entonces no cumple. Y luego acá arsénico, aquí está arsénico, germanio y teluro, oxígeno, azufre, selenio, teluro. Y me doy cuenta que el arsénico, el germanio y el teluro, los tres son metaloides. Entonces, ¿cuál es el único que tiene un metal, un no metal y un metaloide? Es la B. Por eso es la respuesta. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros al momento de resolver estos ejercicios. Perfecto. Sigamos. Ahora, pregunta número 13. Señale la alternativa que contenga un metal, un no metal y un gas noble. De nuevo, bajo el mismo criterio, ¿no? Recordemos que los que estoy pintando aquí de azul, se espera que sean metales, ¿no? Todos los que están de aquí de azulito son metales. Perfecto. Todos los que están aquí de naranjita son los metaloides, ¿sí? Metaloides. Ya, tomar en cuenta, ¿sí? Obviamente no necesito pintar mucho porque ya se entiende, ya saben ustedes esto. Estos son los no metales y aquí estos serían los gases nobles, ¿ya? Entonces, primero ubiquemos a cada elemento. El sodio, hidrógeno, litio, sodio. Aquí está el sodio. Hidrógeno, litio, sodio. Aquí está. Luego el potasio, hidrógeno, litio, sodio, potasio. Y el calcio, berilio, magnesio, calcio. Entonces los tres aquí son metales. Luego el flúor, cloro, bromo. Aquí tengo el flúor, aquí tengo el cloro, aquí tengo el bromo. Los tres son no metales. Luego dice helio, neón, argón. Helio, neón, argón. Los tres son gases nobles, que podrían ser no metales, obviamente. Se les puede considerar como no metales. O sea, si tuviéramos que escoger, tendrían que actuar como no metales. ¿Ya? Por si acaso ya lo pinto de verde. ¿Ya? Entonces yo por si acaso coloco acá helio, neón, argón. Helio, neón, argón. Luego, ¿qué me dice? Hierro,
aquí está el hierro, luego el azufre, oxígeno, azufre, aquí está el azufre, y el helio. Entonces yo me doy cuenta, el helio y el azufre son no metales, pero el hierro es un metal, ¿sí? Y luego el carbono está por aquí, chicos, el hidrógeno está por aquí y el oxígeno está por aquí. Y los tres son no metales. Entonces, ¿cuál contiene? Dice un metal, ¿sí? Un no metal y un gas noble. Ah, el gas noble me olvidé acá colocar que este era el helio, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene un metal, un no metal y un gas noble? La respuesta sería la D. La respuesta es la D. Listo. Entonces, ven, no es nada complicado, solo tenemos que ubicar bien a los elementos. Sigamos. Ejercicio número 14. Dice, relaciona carbonoide, alcalino, halógeno, ¿no? Entonces, yo si ubico a los elementos, acá este está en el grupo 4A, luego aquí tengo el grupo 5A, 6A, 7A, aquí está el 3A, aquí está el 8A, aquí está el 1A, perdón, y 2A. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ubicar a los elementos, ¿no? Entonces, yo digo el carbonoides. Estos son los carbonoides. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, ¿no? Los carbonoides son del grupo 4A. Entonces, ¿cuál de estos es el silicio? Entonces, yo diría carbonoide es el silicio. Luego, me doy cuenta que los alcalinos son del 1A. Y del 1A son hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Y cuál de esto está acá? El sodio. Correcto, entonces alcalino es el sodio. Y por ende nos quedaría que el halógeno es el cloro. Pero por si acaso, para verificar, los halógenos son del 7A y del 7A son flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Entonces me doy cuenta que la relación debería ser, ¿qué cosa? 1C, 2A y 3B. La respuesta es la D. Listo el ejercicio. Bonito, ¿no? Muy bien. No se olviden que eso tenemos que estudiar porque eso va a venir en lo que viene a ser las evaluaciones. Pregunta última. Última preguntita. Dice aluminio terrio. Entonces recordemos que cuando yo digo grupo 3A, los elementos del grupo 3A se denominan terrios. Terrios o boroides, ¿no? Así se les llama, boroides o terrios. Y estos elementos terrios o boroides son pues el boro, aluminio, galio, indio, talio, niomio. Entonces estos elementos son. Entonces mira, aquí dice aluminio terrio. Es como que estamos diciendo, ¿qué cosa? Estamos diciendo el elemento y su grupo. El elemento y su grupo. Entonces, ahora yo me hago la pregunta. El calcio, aquí berilio, magnesio, calcio. Y el calcio está en el grupo 2A. Y entonces el calcio se le denomina alcalino terrio. Entonces pregunta, el calcio, que es un alcalino terrio nitrogenoide, dice está mal, pues, ¿no? Luego, potasio, calcógeno. Entonces yo digo acá, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Entonces yo diría que este grupito de acá es el 1A. Y el 1A se les denomina alcalinos. Entonces yo diría potasio es alcalino, está mal, ¿no? Luego fósforo, halógeno. Entonces yo digo acá, aquí está el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Y yo diría que este es el grupo 5A y a estos elementos no se les llama fósforo, se le llama nitrogenoide. Nitrogenoide. Y dice fósforo halógeno, mal, descartado. Luego dice hierro ferromagnético y debo de acordarme que aquí está el hierro cobalto níquel. Hierro cobalto níquel. Y estos elementos hierro cobalto níquel, ¿sí? Los tres elementos, ¿sí? Podríamos decir que son los elementos del grupo 8A. Las tres columnitas son los elementos del grupo 8A que se denominan elementos ferromagnéticos. Ferromagnéticos. Y podríamos decir que está bien. Y por último, el cloro es alcalino. Entonces yo diría acá, flúor, cloro, bromo, yodo, astato.
Estos elementos son del grupo 7A y se denominan halógenos. Recordemos eso, ¿no? Se denominan halógenos. Entonces yo diría que los del 7A son halógenos y dice alcalino, mal. Así que el único que tiene la relación correcta es la D. Entonces ya tenemos los 15 ejercicios de la guía que están planteados, que están resueltos. Yo espero, chicos, que hagan las cosas correctas, que estudien la tabla periódica, porque en el tema que se viene de acá a 2 clases, se llama enlace, se necesita este tema, es muy importante. Entonces, mucho cuidado y hay que ir memorizando la tablita. Nos vemos la próxima semana en Zoom. Chau.